decir, primero dar una visión general de lo que son las redes sociales, el uso de las redes sociales, cómo funcionan un poco de manera general, y mañana, pues, de forma más, vamos a decir, directa, íntima, pues abordar a lo mejor aspectos concretos que son más delicados, pero intentaré ya hoy dejar las bases puestas, por lo menos de la perspectiva de lo que son las redes sociales, que aún no la conoceréis y a lo mejor a otros os parece un misterio, ¿no? Pues nada, a mí me parecía al principio, o sea que... para empezar, es decir, este es un estudio, el último estudio que hay de redes sociales en España. Las redes sociales, es decir, que hoy en día son esenciales, o sea, eso sí que lo tenemos que tener claro, es decir, que si cualquier, vamos a decir, iglesia o entidad quiere vivir al margen de las redes sociales, está queriendo vivir al margen de la sociedad. Sabéis que hoy en día el famoso movimiento partido político de Podemos arrancó y tuvo la implantación que tuvo, y toda su campaña la hizo en las redes sociales. O sea, no tenía ni dinero, ni medios, ni alcance, sino las redes sociales, pero con las redes sociales barrió a los dos grandes partidos, PP y PSOE. De hecho, Partido Popular y Partido Socialista, con los que además trabajamos, en el sentido tenemos contacto, pues me consta que su gran preocupación es cómo usar las redes sociales, porque no consiguen manejarlas tan bien como las manejan Podemos. Os digo que nosotros tenemos la gran ventaja de quienes Podemos. Nosotros nos movemos también en círculos. O sea, cada iglesia es un pequeño círculo, cada denominación es un círculo, cada consejo evangélico es un círculo. El tema es que hay que saber hacerlo. Pero si no sabemos, nos vamos a quedar como el PP y el PSOE, fuera de juego, a pesar de que como PP y PSOE tengamos muchísimo peso y cosas que decir. A nivel de números, en este estudio hay más de 14 millones de españoles que están usando las redes sociales. Si somos 50 millones más o menos, es un porcentaje altísimo. Además, no dejan de crecer continuamente. Esto no es un fenómeno que ha tenido un boom y se ha quedado ahí, sino que sigue avanzando de forma que, no solo es previsible, sino que es casi inevitable que de aquí a 5 años sea muchísimo mayor todavía el peso que las redes sociales van a tener. Y en contra de lo que a veces se piensa, el aumento no solamente entre los jóvenes, sino incluso entre gente ya mayor como yo. El otro día me dejó un poco impresionado un paciente a la consulta y dice: quiero hablar con el médico que me dio hace 2 días. Yo le estaba escuchando porque estaba cerca y dice: ¿quién fue? Y dice: un señor mayor de pelo blanco, era yo. Y digo: madre mía, esto es... Pues hasta los señores mayores de pelo blanco tenemos ya que aprender y estar en esto. Decir también que más del 80% de los internautas de 18 a 55 años, que es el mayor porcentaje, usan plataformas fundamentalmente como Facebook y Twitter, ahora veremos un poquito más, y además lo hacen a diario. Es decir, que esto no es algo más esporádico, sino continuo. Facebook, el famoso YouTube, que yo sé que tanto está aquí presente, y el Twitter. Facebook es por encima, estoy hablando siempre de este estudio que se ha hecho, es la red social que más crece. O sea, que es la que tiene mayor peso y mayor importancia en España. Esto no es exactamente igual en Estados Unidos, por ejemplo. Alcanza además a casi todos los usuarios de las redes sociales, es decir, el 96% de estos 15 millones que hemos hablado, o 14 millones, que están en redes sociales, están en Facebook. Además están también en otras, pero el 96% están aquí presentes. Es decir, Facebook es fundamental en España para estar presente en este mundo que iremos viendo después. Además, los usuarios de Facebook no solamente son los más numerosos, sino son, entre comillas, los más enganchados. Es decir, que de ellos el uso es prácticamente diario, y dedican la media más de 4 horas a la semana. Es decir, que es casi como estar delante de la tele. Entonces, esto significa que Facebook es uno de los lugares donde claramente debemos estar presentes. Twitter es la segunda red social, pero está a una distancia considerable de Facebook. En medio se sitúa YouTube, pero es cierto que están en YouTube. Además veremos que en YouTube la presencia es mucho más selectiva, es decir, igual que en Facebook y en Twitter, como redes sociales son mucho más interactivas, es decir, están más continuamente
presentes, en Facebook se va más a cosas muy específicas. Es decir, que el peso no es tan grande como en Facebook. Y Twitter, que es la segunda red social, con este paréntesis de YouTube, está bastante alejado en cuanto a penetración, en cuanto a frecuencia y en cuanto a uso también en redes sociales. Es decir, los que utilizan Twitter lo hacen 4 días a la semana de media y no más de 25 minutos al día. Es decir, es un porcentaje mucho más pequeño. Hay otras redes sociales que van surgiendo, pero que se quedan a distancia. Instagram, que está de moda, no hay mucha gente metida ahí, pero los que están sí que la valoran mucho, sobre todo, sabéis, para fotos, etcétera. Deportistas famosos la usan con frecuencia y el uso es parecido a Twitter, es decir, sería algo que de momento no tiene tanto peso. Lo que sí es importante es que en este análisis que os estoy mencionando, ellos lo han hecho como casi todo pensando en el dinero, ¿no? en lo que la gente compra. Ahora, nosotros como creyentes también debemos pensar que nosotros tenemos un producto. Es decir, si hablamos desde el punto de vista de marketing, nuestro producto es espiritual, nosotros no lo hacemos para ganar dinero, por lo menos no deberíamos, y además, pero sí que tenemos que entrar en la lucha, igual que pensamos en televisión o en radio, cuando salimos a la calle y queremos hacer, o todos hacemos sketches, formas atractivas, pues aquí también hay que pensar hasta qué punto las redes sociales influyen a la gente a pensar o a comprar lo que tú le estás vendiendo, en nuestro caso, a aceptar el mensaje del Evangelio. En cuanto a publicidad, los usuarios, el 9 de cada 10 usuarios de redes sociales son receptivos a determinadas marcas. Es decir, cuando algo les gusta seguirlo. Nosotros en Protestante Digital hicimos una encuesta de la fe de aquellos que nos leían. Nosotros tenemos aproximadamente 1 millón de visitas al mes y para sorpresa nuestra, más del 30% no eran evangélicos. Es decir, a lo de memoria había como un 20% que pusimos cristianos sin apellidos, es decir, cristianos que no se identifican con ninguna religión católica, ortodoxa o evangélica o protestante. Había un porcentaje de un 7% de católicos aproximadamente y un 3% de agnósticos ateos. Yo digo, pues algo le estaremos diciendo que eso es bueno, conseguir atraer a gente que no piensa como tú y que de alguna forma le interesa, sin embargo, lo que tú le estás contando. Pues, como digo, 9 de cada 10 sigue una marca determinada. A la gente le gusta identificarse cuando cogen algo que les resulta atractivo, mantienen la continuidad. Y no solo eso, sino que el 52%, más de la mitad de los que siguen las marcas, reconocen que aquello que leen y los comentarios de las redes sociales influyen directamente sobre aquello que deciden finalmente comprar. Es decir, hoy en día las redes sociales tienen influencia porque se asimilan como mensajes de amigos, compañeros o personas que te aconsejan sobre lo que está pasando. ¿Qué ha pasado hoy en día? Hoy en día hemos dejado de fiarnos, por ejemplo, de la publicidad. Yo siempre digo, la publicidad de los coches, menos del coche te hablan de lo que sea. Te hablan de una mujer muy guapa, de que el coche va a hacer que tu familia sea feliz, de que el coche hace que eres libre para no sé qué. Y digo, bueno, ¿el coche cuántos caballos tiene? ¿Cuántas veces se estropea? Yo qué sé. El del coche muy poco te dicen, ¿no? O sea, son, al final, claramente lo que están es metiéndote una imagen por los ojos para atraerte. Los mensajes de los partidos políticos, pues todos, ha habido hace poco el debate de la Nación, todos son buenísimos, lo que yo hago es maravilloso y lo que hace el otro es un desastre, ¿no? Y al final, pues no te crees nada, ¿no? Realmente es que no te fías y sin embargo sí te fías de lo que te dice el vecino, que ha probado un hotel y lo ha visitado y dice, este hotel funciona muy bien, es muy limpio y tal. O te dicen, aquí las duchas están sucias y la comida es asquerosa. Pues influye mucho. Eso es lo que... Y esto es lo que pasa en las redes sociales a todos los niveles, ¿no? Eso pasa también con el mensaje de la fe. Y por último, deciros que el móvil es el protagonista, es decir, en las redes sociales, si alguna vez pensáis en hacer una página web, utilizar sobre todo las páginas web, que deben ir conectadas con las redes sociales, deben ser útiles para los móviles porque el 75% de usuarios se conectan a redes sociales desde móviles. Bueno, aquí terminamos un poquito lo que es la exposición, vamos a decir, de la importancia. ¿Me ha pasado? No, pero te falta otro. ¿Eh? Te falta otro paso. Ah, ¿me falta otro paso? Gracias por...
No. Hacia adelante, hacia adelante. Adelante. Ya, ya, ahora. Uno más. Sobre todo a última hora de la tarde, bueno, eso es, sí, verdad. Es cuando la gente, bueno, eso quiere decir la gente trabaja, eso es bueno, que no está conectado sobre todo en el trabajo, ¿no? Aquí vamos a empezar ya a entrar ya no en lo que son datos, la importancia, el peso de las redes sociales, sino qué factores están jugando en las redes sociales. El primero es la credibilidad. Esa es la clave, es lo que un poco esbocé antes. Hoy en día tenemos ya no solamente el tema de la publicidad, los políticos, sino que hoy en día hay millones de noticias, hay millones de vídeos. Estamos rodeados continuamente por un bombardeo que llega un momento que estamos cansados de que el problema realmente lo que tenemos es elegir. Entonces la gente empieza a buscar una serie de cosas que considera importantes. La primera, la verdad y el rigor. ¿En qué sentido? Pues que hay medios sensacionalistas. Y voy a hacer autocrítica de los evangélicos. Nosotros para, entre comillas, vender el evangelio, nunca debemos perder la verdad y el rigor. Es decir, os pongo dos ejemplos muy cercanos. Uno de ellos, una noticia que además la sacaron gente no creyente, en plan de broma, que se había descubierto el ejército del Mar Rojo, no sé si la visteis alguno, y había restos, y ya los egipcios, y la Biblia, y el Éxodo, y era todo mentira. Y esto se reprodujo, los cristianos reproducimos, yo no lo hice, ya la experiencia te va enseñando, como si aquello fuera el bombazo, ¿no? De que había sido, y cuando se descubrió que era mentira, es un descrédito para los propios que lo habían retuiteado, o reenviado, o mandado por correo electrónico. ¿Por qué? Porque aparecemos como poco rigurosos, que no nos importa tanto la verdad, sino defender nuestras ideas. En nuestro caso, en nuestro favor es que defendemos la verdad que es Jesús, o sea, la intención es buena, pero el método es muy malo y perdemos, en ese sentido perdemos un testimonio porque la gente deja de creer lo que le estamos diciendo. Y usted me dice cualquier cosa para que crea en su fe, ¿no? Lo segundo es la inmediatez. Esto a nosotros nos afecta menos, pero esto pasó aquí cerca en Las Palmas cuando el famoso avión que se había estrellado en el agua y alguien sacó una foto y bueno, ahí cayeron todos los medios, o sea, hasta los grandes medios, claro. Lo sacó una agencia, enseguida, avión que se ha caído en Las Palmas. Y al final era una grúa que estaba flotando y parecía que era un ala, en fin, que era... Pues pero eso que con tal de vender, el periódico no analiza de verdad lo que está pasando, sino que lo lanza para conseguir que los lectores le digan a él. Y eso hace también que los medios se desprestigien. Hubo algún medio que fue más cauto, y habla del País, por ejemplo, dijo, se está difundiendo una foto en la que parece ser... Eso habla de un rigor, es decir, yo no puedo asegurar que esto sea cierto. ¿Por qué? Porque investigaron y dijeron, no se ha confirmado que haya un avión caído, esto es una foto de un tal, puede ser, con lo cual lo cojo, pero digo que puede ser, no digo que sea, ¿no? El amarillismo eso ya es es querer ser sensacionalista para causar impacto a cualquier costa, ¿no? Entonces, vendes lo que sea. Y después sobre todo los intereses ocultos. En las redes sociales también se infiltra gente que intenta engañar. Lo que os contaba antes de los hoteles, hay hoteles que pagan personas para que entren en las páginas y digan que ese hotel o ese apartamento o lo que sea es maravilloso, pero resulta que es un empleado que está contratado para engañar. Es difícil porque hay millones de personas o miles que han pasado por allí que si opinan, pues dejan diluido esa actividad. Pero es cierto que existe. En Protestante Digital tenemos una serie de católicos, yo sospecho que pagados, porque si no es imposible que escribieran tantas cartas, que pues, es fácil. Alguno de ellos, recuerdo que una época escribían 10, 15 cartas a todos los artículos, criticando, cuestionando y sobre todo queriendo al final hablar derivando el tema a cuestiones del catolicismo. Hay una moderación, entonces en la moderación, bueno, hay unos criterios, unas normas y ahí lo frenamos, ¿no? Pero vamos, que hay gente que quiere desvirtuar y utilizar mal las redes sociales, desde fuera, después también hablaremos de dentro. ¿Esto qué significa? Que cada vez somos, en general, es todo menos fiable, con lo cual incluso en las redes sociales necesitamos saber de quién podemos fiarnos. O sea, nos fiamos de la generalidad, es decir, del conjunto de impresiones que hay, como hablaba del hotel, pero también nos fiamos cuando un medio o una red social es seria, ¿eh? Y esto se gana. Es decir,
Esto, bueno, es como la otra, se gana en muchos años y se pierde en 15 segundos. O sea, no es... O por lo menos, una de las cosas que hay que hacer es que si te equivocas, reconocerlo inmediatamente. Porque eso por lo menos te da la credibilidad de decir el día que esta red, o esta persona, o esta iglesia, o esta institución se ha equivocado, lo ha reconocido. Y sabéis que los grandes medios tienen su fe de ratas y cuando ha habido algún error grave, yo recuerdo uno del País que salió una foto, ya no me acuerdo de quién era, en la UBI, creo que era de Chávez, y después era falsa, lo dijeron, ha sido un error nuestro, ha pasado por esto, y bueno, los enemigos del país lo atacaron, pero hay que reconocer que supieron decir, no, esto nos hemos confundido, es una equivocación y lo asumimos públicamente, que eso es importante. Y precisamente uniendo todo esto, y esto tiene que ver con las historias de YouTube y lo que sale, tampoco demos más importancia a las redes sociales y credibilidad de la que realmente tienen. Es decir, muchas veces se crean, vamos a decir, terremotos internos por cosas que son secundarias, es decir, que realmente no tienen tanta trascendencia. Lo que pasa es que a nosotros nos preocupan más de lo que realmente significa. Es decir, hoy en día cuando sale Rita Barberá cantando el Caloret, y eso sale en todos los programas de risa, cuando aparecen todos los casos de corrupción que aparecen y es un desprestigio para todos los partidos políticos, cuando cualquier persona le sacan todas las cosas y eso tiene una trascendencia enorme y sin embargo toda esta gente sigue adelante, si os fijáis, como si nada pasara. Es decir, una de las cosas que hay que hacer, y más cuando tú estás convencido de que estás actuando con honestidad y que lo que haces es lo correcto, es no hacer demasiado caso. Porque si haces demasiado caso, vamos a decir, lo secundario se convierte en lo principal y te altera toda la vida. Yo tengo una buena amiga que ella es creyente y es política, política activa, y ella tenía un perfil de Twitter y empezaron a atacarla, entonces ella respondía y, en fin, y estaba muy afectada, ¿no? Y yo le dije, mira, primero que te ataca, además me contó, digo, es porque lo que quieres atacarte, es decir, no es por otra cosa. Entonces, no te lo tomes tan en serio. Primero, fomenta que los que te quieren que participe, con lo cual esto se diluye, y después yo te aconsejo que pongas a alguien que lea los Twitter y te los cuente, o sea, no te los leas tú, porque al final parece que aquello es importantísimo, ¿no? Y realmente la mayoría de estas cosas que agitan mucho a nivel interno, a nivel externo, importan muy poco. Es decir, yo me tengo que leer toda la prensa todos los días, de todos los sitios, por contar algo más o menos paralelo a nosotros. En medios católicos hay muchos debates la mayoría son debates que a mí me parecen absurdos. O sea, que si el obispo Pepito de Alcalá le dijo a la congregación no sé qué, que en Semana Santa le iba a quitar la cofradía, no sé cuánto. ¿Qué importa esto? O sea, bueno, un debate alrededor y unas historias y unas tensiones y unas cosas, digo, pues a ellos les importa mucho, digo, pero vamos, a los que no estamos en el ajo nos da exactamente igual, ¿no? Otra cosa es que hay un caso de pedofilia, por ejemplo, que afecta un montón, eso sí, pues, un caso de trascendencia afuera, o positivo, ¿no? En nuestro caso yo creo que a veces, y más como somos un pequeño pueblo muy feliz, nos preocupa demasiado lo que nos pasa, o sea, como si eso fuera una trascendencia universal, ya digo, en medio de todas las cosas que hay, en medio de todas las vergüenzas que están ocurriendo afuera, en medio de todos los debates internos que tienen todas las instituciones, no nos debe preocupar demasiado al principio lo que alguien pueda decir negativo, sobre todo por una cosa, porque si nosotros, ya digo, otra cosa es que eso tenga trascendencia, pero si algo que no tiene demasiada trascendencia, salvo la interna, nosotros le hacemos mucho caso, le estamos dando fiabilidad. Estamos convirtiendo en fiables y en creíbles a aquellos que lo único que están haciendo es crear un problema mínimo y nos convertimos en altavoces de ellos. Y aquí entramos ya en los famosos troles, ¿no? Los trolls, sabéis que salen en El Señor de los Anillos, eran los monstruos esos que se comían a la gente y que lo único que querían era destruir y eran muy malos. Esto nace de las leyendas nórdicas, pero bueno, es el nombre que se ha asignado a las personas que entran en las redes sociales solamente para hacer daño. Y una vez que entramos en las redes sociales, igual que es muy importante estar
Os digo que, como dijo Jesús de los pobres que estarán siempre con nosotros, pues los troles siempre estarán con nosotros. Eso es imposible de impedir. Después de una experiencia muy larga, llevamos 11 años en Protestantes, donde tenemos más experiencia, tenemos casi 5.000 seguidores en Twitter, casi 31.000 en Facebook, o sea que hemos estado ahí con mucho, vivido todo tipo de circunstancias. Debo decir que en general es muy positiva, o sea que, vamos, yo, como dije, creo que es una herramienta buenísima y, vamos, la abrazo con todas las consecuencias, pero una de las consecuencias es que sufrimos a los troles. Hay troles intencionales, o sea, personas que van claramente a molestar, a incordiar y a hacer daño, troles ingenuos que meten la pata a uno de ellos, buenos hermanos en la fe, pero que cada vez que sale algún tema siempre están a piñón fijo con una idea y no salen de esa y no son un buen testimonio. Por decir algo, se habla del Papa y siempre hay quien dice que es el anticristo, ¿no? O sea, yo no voy a entrar si es el anticristo o no lo es. Claro, yo a mi vecino, que es católico, nunca le diría, oye, ¿sabes que el Papa es el anticristo? Es decir, que le razonaría cosas y tal, pero a veces hay gente ingenua, pero hay profesionales, como decía antes, que yo creo que son pagados a veces, o por lo menos forman parte de una institución para cargarse a otra institución. Hay fanáticos, hay gente que es que digas lo que digas, o sea que a veces dice, no sé lo que está diciendo. Hace poco, ahora os diré que se puede bloquear a un usuario, pues hay gente fanática que está, pase lo que pase, está siempre llevándolo al mismo tema, ¿no? Malintencionada, algún psicópata, que no sabe muy bien dónde ha salido y está ahí, ya solo por el nombre ya te dice el nombre del usuario, te lo dice. Ahora es importante aquí poner un matiz, que no confundir lo que es el troll, el que está queriendo hacer daño, con aquel que simplemente está difiriendo o debatiendo o en contra de tus ideas. Aquello que se atribuye a mucha gente, uno de ellos Voltaire, más gente, que dice, estoy totalmente en contra de tus ideas, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo. Entonces, es que es lo que pediríamos para nosotros, pedimos libertad de que nos dejen decir que estamos en contra de lo que sea o a favor de lo que sea, pero tenemos que, por la misma razón, permitir que otros lo digan. Y aquí viene el conflicto, ¿no? ¿Dónde pones el límite? Que esto es muy difícil. El límite, cuanto más amplio, mejor. Es decir, nosotros al principio éramos un poco más rígidos, porque además te sientas muy mal. Cuando empiezas a entrar aquí, la mente te mete el dedo en el ojo, ¿no? Pero al final te das cuenta que el debate, mientras no llega a unos extremos claros, es preferible. Es preferible porque además estás interactuando. De hecho, te están dando credibilidad, te estás convirtiendo en un referente en los temas que estás tratando, aunque hay que saber que hay un momento en que eso hay que cortarlo si se pasa, pero hay que analizar cada caso con delicadeza. Y sobre todo pensar, hay que entender a la persona en la trayectoria de lo que está haciendo. Es decir, alguien, como en el caso de Lutero fue un troll para la Iglesia Católica. Si lo miramos así, fue alguien que utilizó las redes sociales de su tiempo, que era la puerta de Wittenberg, convirtió en viral uno de sus tweets, o un tweet bastante largo, pero bueno, eran 90 y pico tesis, pero bueno, lo hizo viral y revolucionó el mundo. Vamos, no destruyó, pero rompió totalmente y resquebrajó la Iglesia Católica, y de hecho surgió un movimiento vinculado al mensaje auténtico del Evangelio. Para la Iglesia Católica era un troll, para nosotros es un referente. Entonces, tenemos que ser capaces de entender que a veces los que difieren pueden tener razón. Y otra vez, aunque no la tengan, merece la pena siempre el diálogo y el intentar hablar. Ahora hay un punto, ya digo, cuando se repite el ataque, cuando el ataque es extremo, cuando se falta claramente a la verdad, y sobre todo cuando se nota que hay una intencionalidad, como decía antes en el caso del protestante, con estas personas concretas católicas, que quieren llevar todo a discutir. Yo no quiero estar todo el día hablando de la Iglesia Católica, yo quiero hablar de Jesús y del Evangelio. Ahora les mencionaré porque viene a cuento, pero no es mi tema central. Para ellos sí, para ellos cada vez que hablamos de algo hay que llevarlo a... Entonces, cuando es claro, hay que saber, en ese sentido, el cortarlo. Hay formas en las redes sociales de cortar sin ningún problema cuando alguien es problemático. Lo digo para que también
es un seguro que ellos mismos han puesto, porque esto ocurre no solo con los cristianos sino con todos los colectivos. Y hay varias formas. En Twitter tú puedes silenciar a una persona, por ejemplo. Silenciar significa que ella te sigue, pero hay gente muy pesada. Por ejemplo, hay gente que tú la empiezas a seguir porque dice cosas interesantes, pero retuitea 8.000 historias. Algunas dices, ¿y para qué me retuitea? O sea, yo qué sé, te llena de retweets absurdos, un poco, pues tú le silencias y entonces sigue siendo un seguidor tuyo, pero ningún retweet de él aparece. Si alguien se pasa, lo puedes bloquear. Bloqueas a un usuario y ya no te puedes seguir, ni tuitear, ni tú a él tampoco. Esto en Facebook es un poquito, para mí es más fácil, porque hay toda una gama de posibilidades. Por ejemplo, hay una cosa que es que tú cortas un comentario que no aparece en tu muro. Sabes que Facebook tiene un muro, pero sigue apareciendo en el muro del que ha comentado. Lo que le está diciendo es decir, no quiero que me pongas comentarios en mi muro, pero allá tú sí en tu muro lo pones. Por ejemplo, nosotros usamos esto, lo más frecuente, hay gente que además lo entiende mal y además lo comprendo, porque es que tenemos una norma que es que no se pueden poner links externos. ¿Por qué? Pues porque hay gente que lo utiliza para promocionar sus páginas web, con lo cual tendríamos todo lleno de webs. Hay gente que empezaría a poner artículos de su gente preferida, entraría al lobby gay a ponernos todo lleno de links a favor del lobby gay. Tendríamos que entrar en cada link a ver qué es lo que dice, qué es lo que no dice, y a quién le cortan los links, a quién se los permite, en fin, es un lío. Entonces hemos dicho, no queremos link de nadie. Opiniones todo el mundo, pero link de nadie. Entonces cuando alguien pone un link, lo que hacemos es que utilizamos esta opción. Lo quitamos de nuestro muro, pero el que lo ha publicado tiene todo el derecho a poner todos los links que quiera en su muro, ¿no? Hay una segunda opción, que es un mensaje privado, lo puedes hacer en Twitter y en Facebook, le puedes avisar, oiga, esto está infringiendo las normas mínimas de educación y de tal, por favor, tenga usted cuidado. Y después ya, cuando eso, ninguna de las cosas sirve, pues tú puedes también bloquear el usuario en Facebook, que lo bloqueas y ya no te puede publicar en tu página. Conviene no hacerlo, ¿por qué? Primero por lo que decía antes, conviene pasarte un poquito de libertad a ser demasiado restrictivo. Y después también las redes sociales, igual que no te penalizan porque bloquees a algunos usuarios, si bloqueas a muchísimos usuarios, lo que entiendes es que tú eres una página rígida, que no quiere relación con los demás, y hay mecanismos en los que te va a impedir que se desarrolle tu página, que tenga menos presencia en general en las redes sociales. Después, a nivel práctico, también deciros que si es un tema técnico, pero bueno, si entráis, que todos deberíamos entrar en redes sociales, como personas, como iglesia, como institución. Hay programas que son los jóvenes, seguro que lo saben, que lo que publicas en Facebook sale en Twitter, o lo que publica en Twitter sale en Facebook, o se cruzan las publicaciones automáticamente, con lo cual te facilita mucho trabajo. También se pueden programar las publicaciones, tú puedes meter en Facebook o en Twitter una publicación, es decir, que se publique dentro de 2 horas, de 5 días, cuando tú lo consideres conveniente. Y esto para mí sería lo más importante, es decir, el título era Sembradores y Trolls. El gran problema que tenemos los evangélicos es que no tenemos lo que se llama política de comunicación, es decir, vamos reaccionando en respuesta a las cosas que pasan, y esa es la peor política que puede haber. Es decir, tú no puedes ser un bombero que está esperando a que haya un fuego para entonces salir a la calle y apagar. Tienes que ser alguien que haga prevención forestal, que ponga cortafuegos, que promocione que la gasolina no se tire por las calles, que, en fin, que dé un mensaje, que sepas que tú seas la referencia, no el otro. Porque si tú estás reaccionando a lo que hace el otro es la referencia. Tú tienes que ser la referencia. Primero, porque si eres la referencia, lo otro, lo que está afuera, es lo que menos credibilidad tiene, porque tú tienes la credibilidad. El otro tendrá que ganársela. Y tú, por no hacer caso, tienes la credibilidad ganada. Y además la gente está siguiendo lo que sí, que es en positivo, no en negativo. No es decir, mira que aquel es malo, sino decir, mira todo lo bueno que nosotros queremos, Jesús, el Evangelio, la obra social, en fin, hay muchísimos. Sería hablar de que es una política de comunicación en positivo, que ya digo que yo creo que los evangélicos vamos con retraso,
pero sería estar comunicando continuamente hacia afuera lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y esto es algo activo, es decir, esto no viene, si hay una red social, las redes sociales no crecen solas, es decir, no es decir, me hago un nombre en Facebook o en Twitter, lo pongo ahí, la iglesia no se queda, el consejo evangélico. Como no estés encima, eso no sirve para nada. Es más, lo ideal es que esté conectado con una página web que tenga también cierta actividad. Pero esa es la mejor forma, es la mejor, o sea, porque si no, ya digo, estamos bastante perdidos, porque estamos entrando en un terreno en el que estamos con pocas armas, con poca fuerza, contra otros que tienen muy poca fuerza también, pero que tienen la misma que nosotros. El tercer punto tiene que ver con lo que hemos hablado. Yo he visto toda la información que me ha pasado Philip, y hay un problema que es legislar la libertad. Es decir, la libertad es imposible legislarla. Lo que ha pasado ahora con Charlie Hebdo, con las ofensas a la religión que están ocurriendo, ¿dónde pones el límite? ¿Dónde pones el límite de lo que es insulto, de lo que es respeto? Hombre, hay veces que claramente, yo digo, cuando es claro, es clarísimo, pero hay una zona gris que es muy, muy difícil. El decir hasta aquí, y aquí es donde pongo la situación. Y en ese aspecto, más que legislar la libertad, lo que hay que hacer es trabajar en la libertad, trabajar en la comunicación y tener, sobre todo, ya digo, ganado ese terreno, porque tu presencia va por delante. O sea, estás sentando ahí una referencia. Os podría contar muchas cosas, pero como está grabando tampoco. Si digo cosas muy, muy delicadas, pero nosotros, por ejemplo, en Protestante Digital ha habido muchas circunstancias complejas, como cualquier medio, y complejas no me refiero solo hacia el mundo evangélico, sino hacia afuera, gracias a Dios, porque eso quiere decir que a los de fuera les importa lo que decimos, y nosotros lo que hemos hecho es mantener esta línea, es decir, tenemos una referencia, tenemos algo que decir y lo decimos, y vamos en esa dirección. Ahora mismo tenemos una denuncia de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que iremos a juicio, porque dijimos que no eran evangélicos y porque dijimos que comercian con la fe. Pues bueno, pues a partir de ahora diremos todas las cosas malas que hace la Iglesia Universal del Reino de Dios, con mayor entusiasmo si cabe, pero vamos, tampoco nos vamos a dedicar a ellos, ni mantenemos nuestra línea y no nos vamos a acobardar, porque ellos sí que tienen medios fuertes, ¿no? Pero que tenemos ya un peso suficiente para decir no tenemos por qué acobardarnos, y está claro lo que creemos que es el Evangelio, y lo estamos diciendo en positivo, y en este caso, pues lo hemos dicho en negativo a un grupo que entendemos que no se corresponde con los principios del Evangelio, aunque tienen todo el derecho a hacer lo que hacen mientras respeten la libertad de los demás. Otro tema es, en la política de comunicación, es saber distinguir lo esencial de lo secundario. Nosotros podemos, o sea, lo que no podemos entrar es en peleas por cosas que no son tan importantes. Como decía antes, no hay que hacer demasiado caso a los que se meten contigo o te atacan cuando no merece que les hagamos caso, no tienen realmente ninguna importancia, salvo que se la demos. Y esto también es hacia los que hacen mal. ¿En qué sentido? He puesto ahí a los que tiran al niño con el agua sucia, no sé si se utiliza aquí esa frase. Como dije, yo he conocido de cerca y estrechamente pues, a muchos hermanos en muy diferentes grupos, denominaciones, y vamos a decir que defectos tenemos todos, menos yo que no tengo defectos, claro, ese es el único. No, defectos tenemos todos, y cualquiera de nosotros mismos en nuestra trayectoria, si miramos hacia atrás, pues nos damos cuenta de que hay que ver qué barbaridades o qué errores o qué conceptos tenía y que los he cambiado. Imagino que dentro de 5 años, si vivimos, nos daremos cuenta de decir, oye, pues es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que amamos al Señor, que amamos el Evangelio, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios revelada, pero que después pues, hay muchos aspectos que desde los primeros cristianos hasta Lutero y hasta los metodistas, ¿vale? Siempre la Iglesia ha estado en lo que dice la Reforma, una Iglesia reformada siempre en reforma. Entonces, hay cosas que son secundarias y hay cosas que yo miro sobre todo la importancia del amor a la palabra del Señor como referencia, como palabra revelada, y el amor a Jesús y la vida ética, la ética de la vida práctica, ¿no? Yo creo que son
para mí con eso ya me vale. Después habrá doctrinas que algunas me parecen mejor, otras me parecen peor, otras estoy de acuerdo, otras no tengo ni idea, pero que al final eso es secundario. Entonces, esto me vale para mí y vale también para aquellos que a veces pues, pueden sacar un vídeo pues, destruyendo todo como el que entra un elefante en una cacharrería, ¿no? Es decir, yo no solo no me atrevería, sino que me parece mal atacar la obra de Dios por cosas secundarias. Ya digo, hay que saber qué es secundario y qué no. Lutero lo tuvo claro, os pone el ejemplo de antes. Pero aún así él lo que quiso primero fue una reforma interna de la Iglesia Católica de aquel tiempo. Él no quiso dividir la Iglesia, lo que fue es a decir, oiga, con toda su inocencia, que están ustedes equivocados, que la palabra de Dios no dice esto. Y fueron los otros los que realmente le echaron y crearon la división. En este aspecto es muy importante y ahí el Señor nos tiene que dar a todos mucha sabiduría para ser capaces de distinguir qué es lo esencial de aquello que es secundario. Por ejemplo, a nivel universal, uno de los grandes debates que hay es el tema del matrimonio homosexual, las parejas homosexuales, que ha dividido la Iglesia anglicana a nivel mundial. Hay anglicanos claramente evangélicos y hay anglicanos que pues, son culturalmente cristianos anglicanos, pero no son pues, muy humanistas, muy relativistas. La Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos se ha dividido, en fin, es un conflicto que afecta y está afectando a todas las iglesias y nos va a llegar a todos. Entonces, ¿eso es esencial o no es esencial? Si no es esencial, vamos a decirlo, esto no tiene ninguna importancia y lo aceptamos, o si es esencial, habrá que decir, el que piense así tiene todo el derecho a pensar así, pero yo no me identifico con él. Yo no me reconozco que soy cristiano de la forma que él es cristiano y además me parece mal, pues estoy en desacuerdo, ¿no? Entonces ahí es donde digo que hay que tener sabiduría y saber ser capaz de enfrentarlo. Pero en lo que no es esencial, en todo aquello que no es esencial, hay que tener muchísimo amor y saber valorar todo. Yo, de las grandes cosas que agradezco al Señor es de lo que he aprendido de las pentecostales, con lo que me sigo identificando. Estoy muy en contra de los neopentecostales y de la teología de la prosperidad, lo digo siempre, yo lo digo aquí, pero yo me siento pentecostal, vamos a decir teología carismática, no más que pentecostal, pero bueno, pero yo aprecio y valoro y admiro a hermanos bautistas, a hermanos de asamblea de hermanos, de Fieide, y son un ejemplo para mí, y veo que aman al Señor y entiendo que tiene mucho que enseñarme también a mí, y las diferencias cuando te acercas al Señor realmente son muy pocas, cuando hay gente próxima al Señor, ¿no? Y después saber que de todas formas, si eres constructivo, esta es lo último, es que realmente a veces hay que destruir, a veces es curioso, ¿no? Para edificar algo a veces hay que quitar escombros y edificar. Y ahí viene la gran diferencia con los trolls, ¿no? que decíamos al principio, es decir, que tú puedes ser un constructor y a veces tienes que arrancar mala hierba, romper la tierra, arar para meter la semilla, pero sin embargo que estás buscando que aquello dé fruto, que aquello crezca, ¿no? En cambio el troll realmente lo único que busca es destruir. Claro, esto se ve al cabo del tiempo. De forma voluntaria o involuntaria están haciendo lo que Jesús dijo que quería el enemigo, que era robar, matar y destruir. Roba la fe, mata la vida espiritual y destruye las iglesias, ¿no? Y eso, la diferencia es abismal, pero a veces los límites están tan cerca que es complicado. Por eso digo que hay que tener mucha sabiduría, mucha experiencia, pero a la vez tenemos que arriesgarnos. Hay que arriesgarse. Yo siempre me gusta mucho la escena famosa de Jesús en la barca con los apóstoles cuando Pedro se lanza al agua y se empieza a hundir y tal. Yo he oído un montón de predicaciones de Pedro hundiéndose en el agua, pero yo nunca, a lo mejor alguien lo ha hecho, he oído predicaciones de los 11 que se quedaron en la barca. Estaban muertos de miedo, se iban a ahogar, que si era Jesús un fantasma, que si no era, pero ahí hundido, destruido, sin hacer nada, ¿no? Y uno de ellos, me imagino, más aferrado a la bolsa del dinero que era Judas, ¿no? O sea que, entonces, vamos a arriesgarnos, ¿no? O sea que siempre en la vida cristiana es cuando aquella persona que está encima del agua, nuestro corazón nos dice que es Jesús, por mucho que las redes sociales parezcan que sean un mar muy agitado, por mucho, la única forma de seguir al Señor es caminando sobre las aguas, no quedarnos en una barca que se va a hundir seguro, ¿no?
y que bueno, que el Señor os dé sabiduría. Espero que esto os haya valido, y ya digo, no he querido entrar en temas muy concretos, aunque he dejado algunos esbozos ahí de cosas, y si me queréis preguntar ahora o aportar opiniones, y mañana ya digo, si queréis entrar en cosas más específicas, pues estoy a vuestra disposición. Hemos venido con la idea clara de querer ser también constructor y de ayuda con la experiencia que tengo en lo posible. Que el Señor nos ayude a todos.